Presta atención, porque lo que estoy a punto de contarte podría cambiar la forma en que interpretas cada interacción que hayas tenido con alguien de una generación distinta a la tuya. Y tal vez esto ya esté pasando en tu vida ahora mismo. Alguien ha desarrollado sentimientos hacia ti, pero la brecha de edad entre ambos complica todo lo que creías entender sobre la atracción y el vínculo emocional. Soy psicóloga y te pido que te quedes, porque esto va mucho más allá del romance. Hablamos de psicología, de dinámicas de poder y de fragilidad emocional. Antes de seguir, dale like a este vídeo y suscríbete al canal, porque lo que vas a aprender aquí podría evitarte tomar una decisión de la que después no puedas volver atrás. Ahora imagina que alguien bastante mayor o bastante menor que tú empieza a fijarse en ti con una intensidad poco común, como si descubriera en ti algo que nadie más ha sabido ver. Y ahí tu mente hace algo peligroso, empieza a llenar los espacios vacíos con interpretaciones propias. Se dice a sí misma, esto no puede ser casual, esto tiene que ser especial, esto es el destino. Pero la psicología ofrece una lectura muy distinta sobre la atracción entre personas de edades diferentes. No siempre tiene que ver con el amor genuino. Muchas veces responde a mecanismos de proyección, curiosidad no resuelta y necesidades emocionales que no han encontrado otro canal. Y aquí es donde la mayoría pierde el hilo, confunde la intensidad con la compatibilidad y la atención con el compromiso real. Si alguna vez has sentido atracción hacia alguien considerablemente mayor o menor que tú, no estás solo. Pero existe una verdad más profunda dentro de esa dinámica que casi nadie llega a percibir. Lo que parece una conexión auténtica puede ser, en realidad, una incompatibilidad emocional perfectamente disfrazada. Cuando una persona mayor se vincula con una más joven, suele producirse una transferencia psicológica. Una busca vitalidad, novedad o validación. La otra puede estar buscando orientación, estabilidad o simplemente atención sostenida. Ese desequilibrio genera una carga emocional intensa que se siente exactamente como amor, pero que en muchos casos es química nacida de la diferencia, no de una verdadera afinidad de fondo. Puede que te descubras pensando en esa persona constantemente, reproduciendo conversaciones enteras en tu cabeza, atribuyendo capas de significado a mensajes que quizás no las tenían. Pero tu cerebro no siempre trabaja para decirte la verdad, trabaja para dar sentido a la estimulación emocional, a lo que le resulta nuevo. Y cuando entra en juego la diferencia de edad, las dinámicas de poder operan en silencio, moldeando tus emociones sin que lo percibas. Hay algo que casi nadie te enseña sobre la atracción entre generaciones distintas. Cuando alguien mayor se enamora de alguien más joven, o al revés, tu cerebro no reacciona solo a esa persona, reacciona a lo que esa persona representa para ti. Los psicólogos llaman a esto proyección, y es una de las distorsiones más potentes que existen en las relaciones humanas. Cuando eres joven, puedes proyectar en una persona mayor atributos como seguridad, sabiduría y estabilidad, como si esa persona ya tuviera resuelto lo que tú todavía no sabes manejar. Te sientes inseguro en tu propio mundo y esa persona parece serena, asentada, emocionalmente completa. Pero lo que percibes no siempre coincide con la realidad, a veces es simplemente tu necesidad de guía reflejada hacia afuera. Y cuando eres la persona mayor, la proyección adopta otra forma, la juventud del otro, su energía, su admiración, la sensación de ser necesario, incluso el reencuentro con algo emocionalmente vivo. Puedes sentir que esa persona te ve de una forma en que la vida había dejado de hacerlo. Pero aquí está la verdad incómoda. La proyección se siente como química precisamente porque genera intensidad sin sustento real. La mente rellena los vacíos emocionales con fantasía, y esa fantasía se vuelve adictiva. Empiezas a anticipar sus mensajes, a sobreinterpretar su silencio, a darle peso a gestos que nunca debieron cargarlo tanto. Ahí empieza a formarse el apego, no desde la comprensión verdadera, sino desde la anticipación emocional. Cuanto más incierta es la dinámica, más fuerte se vuelve la atracción. Por eso las relaciones con diferencia de edad pueden volverse tan absorbentes, activan al mismo tiempo la curiosidad y la inseguridad. Tu sistema nervioso se hipersensibiliza, cada interacción se siente amplificada y el cerebro libera dopamina de forma impredecible, creando un ciclo que se parece a la dependencia emocional. Pero lo que en realidad buscas no es necesariamente a esa persona, es la sensación de ser elegido por alguien distinto a todo lo que has conocido.
Y esa diferencia se confunde con profundidad, cuando muchas veces es solo territorio emocional desconocido. Y lo desconocido no siempre es sano. Cuando logras bajar el ritmo lo suficiente como para observar tus sentimientos sin la interferencia de la fantasía, empiezas a distinguir si esta conexión se asienta sobre comprensión mutua, madurez emocional y una dirección compartida, o si simplemente existe un contraste que se siente poderoso pero no tiene la solidez para sostenerse a largo plazo. Esa distinción te devuelve la claridad, y sobre todo, te devuelve el conocimiento de ti mismo. Existe un momento en toda relación con diferencia de edad en el que la emoción deja de ser algo que estás viviendo y se convierte en algo que te está pasando, sin que lo hayas elegido conscientemente. Este cambio es sutil pero enorme, porque es el instante en que el desequilibrio emocional empieza a reorganizar tu percepción sin que te des cuenta. Cuando alguien significativamente mayor o menor entra en tu mundo emocional, no trae solo su personalidad, trae su historia de vida entera, sus expectativas acumuladas y sus patrones inconscientes. Tu mente se ajusta a esa presencia de maneras que se sienten como fascinación, pero que muchas veces son adaptación. Los seres humanos nos calibramos de forma natural ante la autoridad percibida o ante lo novedoso. Si la otra persona parece más experimentada, tu cerebro puede ceder terreno sin notarlo. Si parece más joven o más abierta, puede que adoptes un rol más protector. Y ninguna de estas respuestas es neutral, cambian la forma en que interpretas todo, desde el tono de un mensaje hasta el significado de un silencio. Una de las fuerzas psicológicas más ignoradas en estas dinámicas es la percepción del poder. No el poder real necesariamente, sino el poder emocional o social percibido. Puedes empezar a sentir que la otra persona sabe algo que tú no sabes, que está emocionalmente por delante o por detrás de ti, y eso genera un desequilibrio que puede sentirse como atracción, porque activa tu necesidad de alcanzarla o de protegerla. Ahí es donde la responsabilidad emocional empieza a difuminarse. En lugar de dos personas relacionándose desde un lugar equivalente, empiezan a ocupar roles, mentor, seguidor, salvador, aprendiz, sin haberlos aceptado conscientemente. Y una vez que esos roles se instalan, los sentimientos se intensifican, porque los roles crean estructura, y la estructura se percibe como significado. Pero el significado no siempre es la verdad. Otra capa de esta dinámica involucra tu estilo de apego. Si tienes un apego ansioso, probablemente te encuentres más preocupado y más vulnerable a las fluctuaciones de atención que recibes. Si tu estilo tiende a la evitación, puedes vivir un ciclo de acercamiento y distancia donde la cercanía te resulta emocionante pero también abrumadora. La diferencia de edad amplifica estos patrones porque introduce incertidumbre sobre tu posición dentro de la relación, y la incertidumbre alimenta el apego, incluso cuando ese apego no es saludable. El peligro no está en la diferencia de edad en sí misma, sino en los roles no examinados y las expectativas emocionales que se forman dentro de ella, moldeando silenciosamente cómo amas, cómo reaccionas y cómo vas perdiendo poco a poco tu equilibrio emocional. En algún punto de estas relaciones suele aparecer un umbral. La intensidad emocional se normaliza tanto que dejas de cuestionarla. Y es justo entonces cuando ejerce mayor influencia sobre tus decisiones, porque la familiaridad no es lo mismo que la seguridad. Que algo se sienta constante no significa que sea estable. En la atracción con diferencia de edad, el ritmo emocional tiende a volverse irregular, y la mente se adapta a esa imprevisibilidad llamándola pasión. Pero la imprevisibilidad es uno de los motores principales de la fijación emocional. El cerebro humano está programado para prestar más atención a lo que no puede anticipar. Cuando alguien te da atención de forma intermitente, a veces con intensidad, otras con distancia, tu sistema nervioso empieza a priorizarlo en tu jerarquía emocional sin que lo hayas autorizado, y comienzas a construir narrativas en torno a esa inconsistencia, que esa persona es compleja, que está incomprendida, que tiene una profundidad excepcional. Pero la psicología demuestra que la inconsistencia genera más apego que la constancia. Y ahí la confusión empieza a sentirse como profundidad. Ya no respondes solo a la persona, respondes al patrón que esa persona crea en tu sistema nervioso, un patrón que se vuelve adictivo porque mantiene tu atención activa incluso en su ausencia. Otro fenómeno importante es lo que podríamos llamar la ilusión de la aceleración emocional. En relaciones con diferencia de edad, las cosas suelen avanzar más rápido, se revelan emociones con rapidez,
las conversaciones se vuelven profundas casi de inmediato, las señales de apego se intensifican y se vive una sensación de intimidad prematura. Pero la velocidad no implica profundidad. A veces la velocidad solo refleja que dos personas están proyectando significados una en la otra mucho más rápido de lo que construyen comprensión real. La conexión emocional verdadera no se mide solo por la intensidad que genera, se mide por la claridad, la coherencia y la responsabilidad emocional mutua. Pero cuando hay diferencia de edad, estos fundamentos pueden pasarse por alto sin querer, porque ambas personas sienten que algo importante está ocurriendo y se apresuran a nombrarlo antes de haberlo comprendido del todo. Lo que se vive como una conexión profunda puede ser en realidad un vínculo acelerado sin bases sólidas, y con el tiempo esa falta de base se manifiesta en confusión, en pensamiento excesivo y en ciclos de dependencia emocional, donde terminas intentando estabilizar algo que nunca fue completamente estable. Y es justo en ese momento cuando la conciencia se vuelve crucial, porque una vez que ves el patrón con claridad, ya no puedes ignorarlo. Ahí empiezas a distinguir la intensidad emocional de la verdad emocional. Hay algo que la mayoría malinterpreta sobre la atracción entre generaciones distintas. Los sentimientos más intensos no siempre nacen de la similitud, a veces nacen del contraste. Y el contraste es emocionalmente magnético, porque desafía nuestras expectativas internas sobre cómo debería sentirse una conexión. Cuando alguien significativamente mayor o menor entra en tu espacio emocional, interrumpe tus patrones habituales de relación, y tu mente interpreta esa interrupción como algo importante. Pero la interrupción no equivale a compatibilidad. De hecho, el cerebro suele confundir la alteración emocional con la relevancia emocional, porque esa alteración activa más atención y una codificación más intensa de los recuerdos. Por eso recuerdas esas conversaciones con más nitidez, esos momentos con más intensidad, esos picos emocionales con más claridad que en una relación equilibrada. Pero lo que recuerdas no es necesariamente la verdad, es activación neurológica. Otro aspecto que merece atención es la simetría emocional propia de estas dinámicas. Una persona suele sentir que está descubriendo algo nuevo, mientras la otra siente que está recuperando algo que había perdido. Esto crea un intercambio emocional desigual, incluso cuando ambas están genuinamente involucradas. Puede que sientas que esa persona te comprende como nadie más, pero a veces lo que comprende no eres tú, sino la versión de ti que encaja en la narrativa interna que esa persona tiene sobre cómo debería sentirse una conexión. Esa distinción es sutil pero crucial, porque sentirse comprendido se percibe exactamente igual que sentirse amado, incluso cuando esa comprensión es incompleta. Con el tiempo esto genera dependencia emocional, no necesariamente por manipulación, sino por ciclos de refuerzo. Tu cerebro empieza a asociar a esa persona con el despertar emocional, con la validación, con la expansión de tu identidad. Pero los vínculos sanos no se construyen sobre ciclos de intensidad, se construyen sobre estabilidad, claridad mutua y presencia emocional sostenida. Cuando esos elementos faltan, el sistema nervioso compensa aumentando la inversión emocional para llenar el vacío. Y esa compensación se siente como amor más profundo, cuando en realidad es el cerebro intentando resolver la incertidumbre a través del apego. Ahora quiero que consideres algo que muchos evitan pensar, porque elimina la fantasía y devuelve la responsabilidad al centro de la ecuación. En la atracción con diferencia de edad siempre existe una cuestión de sincronía, no solo emocional, también vital. Incluso cuando los sentimientos son genuinos, dos personas pueden importarse profundamente y seguir estando completamente desalineadas en dirección, estabilidad, prioridades o etapa de desarrollo emocional. Cuando una persona está construyendo su identidad, su carrera o su autonomía, y la otra atraviesa una fase de vida completamente distinta, la relación carga una presión invisible que ninguna cantidad de química puede resolver del todo. Tu mente puede resistirse a esta idea porque siente que le estás pidiendo que cuestione algo que valora. Pero cuestionar no es rechazar, es claridad. Y la claridad es lo que te protege de la confusión emocional a largo plazo. Con el tiempo, ambas personas empiezan a adaptarse para sostener la conexión sin darse cuenta del costo que eso implica. Puedes minimizar ciertas necesidades propias, amplificar otras, ignorar la incomodidad, porque la euforia emocional parece compensarlo todo. Pero adaptarse no es lo mismo que estar alineados. A veces no están creciendo juntos, simplemente se están acomodando mutuamente, y esa diferencia importa,
porque la adaptación exige esfuerzo constante, mientras que la alineación genuina se siente natural. Quiero que escuches esto con claridad, sin que la emoción lo distorsione, porque aquí es donde la conciencia puede liberarte o mantenerte estancado. La atracción hacia personas de una generación distinta no es automáticamente incorrecta ni automáticamente válida. Lo que importa no es la diferencia de edad en sí misma, sino la estructura emocional que la sostiene, si ambas personas se relacionan desde un lugar de responsabilidad equitativa, respeto genuino y claridad, o si una de las dos está cargando un peso desproporcionado sin advertirlo. Cuando los sentimientos son intensos, tu mente siempre intentará justificar la conexión, construirá narrativas, destacará los mejores momentos y borrará los confusos, porque así funciona el apego, protegiendo el vínculo incluso cuando no es estable. Pero tú no eres tu respuesta de apego, eres quien puede observarla. Y cuando aprendes a observar en lugar de reaccionar, empiezas a recuperar el control sobre la influencia que cualquier persona ejerce sobre tu estado emocional. Una de las preguntas más importantes que puedes hacerte en cualquier relación intensa no es «¿cómo me siento?», sino «¿cómo me siento de manera consistente a lo largo del tiempo?». ¿Me siento seguro o en permanente alerta? ¿Emocionalmente estable o en constante desequilibrio? ¿Hay claridad en mí o predomina la confusión? Porque la claridad rara vez es caótica, y la confusión rara vez es accidental. Generalmente señala una falta de sincronía en el momento, en las expectativas o en la disponibilidad emocional real. Si alguien encaja genuinamente en tu vida de forma sana, no pasarás el tiempo intentando descifrar cada uno de sus movimientos, te sentirás comprendido sin necesidad de sobreanalizarlo todo. Ahora bien, si te encuentras en una situación así, no te estoy diciendo que te alejes ni que te quedes. Te estoy diciendo que reduzcas el ritmo emocional lo suficiente como para ver con claridad qué está ocurriendo más allá de la intensidad. Porque la intensidad puede parecer significado, pero el significado verdadero se construye a través de la constancia, no de los picos emocionales. Y si esta conexión es real, sobrevivirá a tu claridad. No te pedirá que ignores tus instintos, tus necesidades o tu estabilidad emocional para poder seguir existiendo. Y si lo hace, entonces lo que sientes no es amor en su forma más genuina, es un enredo emocional moldeado por las diferencias, el momento y la proyección psicológica. Y mereces saber distinguir entre una cosa y la otra, porque una vez que lo sabes, nunca más volverás a confundir el caos con la conexión.